Bueno, Jorge, aprovecho para informarte. El próximo sábado, por motivo de un tema familiar, voy a estar fuera de donde opero normalmente. Y es probable que no pueda estar presente en la clase del próximo sábado. Ok. Sí, no te preocupes, Johan. La ventaja es que tenemos la grabación. Digo, Ok. si la nube no nos falla y Está bien. todo funciona, tendríamos respaldo de la sesión por aquello de que pudieras perderte alguna sesión. Sí, es muy importante. Pues, bueno, no me gusta nunca faltar este tipo de cosas, pero es que es una cosa que no tuve forma de cambiarla para otro día. Claro, no te preocupes. Entonces, para que estemos informados ya sobre el particular. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, aquí estamos entonces, pues, para comenzar la jornada de hoy. Fausto, ¿cómo está usted? Señor Johan, ¿cómo me le va? Muy buenos días. Un gran saludo. Lo extrañamos la semana pasada. Ah, ¿en serio? Y No, ustedes saben que cuando estoy acá, cualquier cosa, igual estoy también por WhatsApp con el profesor. Y la semana pasada estuvieron con mi coordinadora, que es mi, Sí, mi superior, entonces ya sabe mucho más. Cualquier cosa, igual estoy súper pendiente de ustedes. lo hizo muy bien. gracias. Saludamos, ya anda por ahí la Paula. También saludos. Esperemos que se incorporen en unos minutos más. Tendríamos. Hola Diana, buenos días. Hola, buenos días, doctor Hidalgo. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, gracias. Estaba leyendo la lectura. Ah, excelente. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Regina? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Excelente. Listos. Esperamos unos minutitos más en los que terminan de llegar sus compañeros. Esta semana sí en el horario, profesor, ¿verdad? Sí, esta semana en el horario, sí, después de la semana pasada que todos andábamos vueltos locos, desmañanados. Nos fuimos Sí. a una hora más temprano, sí, ¿no? Exactamente. Fuimos nosotros tres, ¿no? Creo que sí, nosotros tres. Sí. sí, la verdad ahí sí nos desbalanceó el cambio de horario. Yo no tenía ajustado, yo decía, pero si las semanas anteriores todavía estábamos a las 7, ¿por qué estábamos a las 7 si ya habíamos hecho cambio de horario? No terminaba de entender la semana pasada, pero bueno, ya aquí estamos. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás, Susi? Espero que andes mejor por allá. Ahí ando, tratando de mejorar. Esperemos que todo bien, Susi. Buenos días, Jorge. Buenos días con todos, con todas. Hola, buenos días, Damián. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Todo muy bien. Por ahorita, hasta que mejore un poquito la señal del internet, voy a estar con la cámara apagada, pero estoy conectado, Jorge, sino que llovió por acá y hay una intermitencia, ¿sí? Pero Sí, estoy no, ahí. pues andamos Ok. todos igual en estas condiciones, ¿no?, de climas extraños y complicados. Gracias. Digo, espero que les haya dado la oportunidad de hacer la lectura del texto que
que vamos a revisar más adelante para seguir explorando estos temas de los modelos de negocios, pero bueno, espero que ahí tuvieran tiempo para adentrarse a ese texto de Chris Anderson. Yo puse a Siri a leerlo Excelente. para, Ah, para aprovechar. es parte de los modelos de negocios, entrenar a las inteligencias artificiales para explotarlas después. Diego, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Hola, buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Un tema bastante polémico se trajo para la clase de hoy, profesor. Sí, de plano. Diego, ¿te pone en confusión existencial el tema de la gratuidad? No, no me pone, creo que coincide un poco el planteo, sí, desde el lado de, eh, si uno lo analiza como periodista y la lucha permanente por el, el interés de que el lector valore los contenidos, eso hace que sea necesario ponerle un precio, pero que del otro lado los lectores consideran que al estar en internet no tiene que tener un precio. Ujú. Me parece que esta es como una discusión bastante eh, que nos atraviesa, porque al mismo tiempo nosotros también somos lectores, entonces es como intentamos llevar una mirada que quizás a nosotros nos pone en aprietos cuando hablamos de suscripciones para medios internacionales, por ejemplo. Claro, sí, en esta paradoja, ¿no? De soy lector, soy audiencia, soy periodista, ¿no? Quiero el contenido gratis, pero también necesito que se pague por él. Sí, es un dilema complicado, ¿no? En el caso nuestro, obviamente desde la perspectiva de las audiencias, la gratuidad es la clave. Tal cual, sí, sí, todo Pero gratis. exactamente, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir explorando cómo equilibrar esa parte de la gratuidad. Lucrecia, ¿cómo estás? Buenos días. Ismael, también. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Dos minutos más y empezamos para dejar que lleguen el resto de sus compañeros que se terminen de instalar y poder iniciar nuestra discusión. A lo gratis que decía Diego, yo agregaría allí el país. El país tenía el servicio bloqueado si no estabas suscrito. Ujú. Ahora puedes leer hasta el segundo párrafo, si no me equivoco. No sé si aquí había alguna, con las mediciones de Alexa y todo lo que existía, porque me dicen que Alexa desapareció ahora el 1 de mayo. Ujú. Y solamente podíamos leer, se puede leer el titular y el sumario. El sumario, 2 párrafos y ya. Si quieres continuar leyendo, suscríbete. Pero por lo menos se puede leer algo. Ya. Sí, hay cosas similares como las que también le ocurrió aquí al periódico El Universal en México, ¿no? Que lo teníamos completamente gratis y ahora están migrando a la parte de la suscripción en ciertos contenidos, ¿no? Aunque te deja todavía leer gran parte del texto, pero todo el tiempo te van apareciendo ahí las notificaciones de suscríbete, suscríbete y el bloqueo. Y otros que resistieron, como en el caso de México, el periódico Reforma siempre al tema de la gratuidad, ¿no? Que siempre se mantuvo con esta lógica, pareciera que es el que, aunque lo criticábamos mucho por el tema de no facilitar el acceso a la publicación, pareciera que es el que se ha mantenido ahorita fuerte en ese tema de decir, la resistencia me ha servido. Nos dice Cándida Fausto que no puede ingresar, no sé si algo está fallando, igual también ahorita dice que le aparece como llamada finalizada.
Eh, señor, si puede volver a ingresar Cándida, porque es que hubo una persona que mostró error en ingreso, Ah, ok. pero cuando la vi, ya había ingresado, entonces no pensé que fuera Cándida. Ok. Ahí está Alba. Ahí ingresó, sí, señor. Sí, pero Alba, pero Cándida creo que sigue sin poder ingresar. No sé si ya te aparezca por ahí. Sí, porque Alba aquí está ya. Ariel también logró ya entrar. Hola, buenos Hola, días. ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Buenos días. Sí. Pues muy bien, pues qué gusto saludarles, verles nuevamente, poder retomar nuestro módulo sobre periodismo emprendedor, como estuvimos viendo y trabajando la sesión pasada, nos hemos adentrado en un momento de gran crisis y de gran oportunidad, decimos también en torno a nuestra industria, sobre todo por estos contextos cambiantes, ¿no? Una realidad que, como estuvimos viendo la sesión pasada, cada vez se va haciendo más compleja, más telemática, más mediatizada, donde las audiencias cada vez tienen estos compromisos mayores en términos generacionales con las nuevas plataformas, los nuevos dispositivos. Pareciera que la condición natural de las jóvenes audiencias está en la migración de los medios tradicionales hacia los medios digitales, emprendiendo ciertas prácticas de consumo que terminan dislocando en gran medida al modelo de negocio tradicional con el que estábamos acostumbrados a trabajar, que era el tema, por un lado, de la suscripción a los contenidos, el segundo, el modelo tradicional de pago de una institución, mayoritariamente los sistemas gubernamentales, que eran los que terminaban comprando los medios como una forma también de equilibrar controles, ¿no? Y de mantener, pues de una manera disfrazada, los contenidos y las agendas y los framings que se tienen que dar dentro de los medios, pero hoy vemos que, como les decía en la sesión pasada, y lo enunciaba este sociólogo chileno, José Joaquín Brunner, pues estamos viviendo esta doble globalización, una globalización desde arriba, desde los medios tradicionales, los modelos económicos, culturales y políticos y sociales, y otro que se da desde abajo por parte de la sociedad civil, que ha tenido cada vez más acceso a estas tecnologías, se van democratizando los accesos a las plataformas, a los agregadores, se eliminan los intermediarios, y esta facilidad que tenemos hoy día de poder acceder, pues nos pone en una condición aparentemente de igualdad, ¿no? Y digo de aparente igualdad porque hay mucho que discutir sobre el tema de la democratización de los espacios, eh, pero hoy pues vemos que no solamente el contexto se va modificando, se va amplificando, se va haciendo también más ambiguo, sino que las audiencias también van modificando sus prácticas, ¿no? Entonces yo les decía que entender mucho de este cambio tiene que ver con entender los nuevos ecosistemas, los lugares desde donde se construye el habla y la enunciación para nosotros como periodistas. Por otro lado, entender el cambio de las audiencias, que es lo que habíamos empezado a ver, y que sobre todo el momento histórico que nos tocó vivir en los últimos 2 años con la pandemia hizo más complejo todavía la realidad, porque hoy vamos a seguir viendo en esta última parte de la transformación del contexto y las audiencias, cómo el perfil sobre todo del consumidor se había modificado, ¿no? Y si me te voy a retomar parte de la presentación, que es donde nos habíamos quedado la vez pasada, no sé si ahí ya lo pueden ver, la presentación que teníamos sobre cómo la contingencia sanitaria nos había puesto en una realidad donde durante mucho tiempo, apelando al tema de los prosumidores, ¿no? A estos productores y consumidores al mismo tiempo en el que nos habíamos vuelto gran parte de nosotros, donde aparentemente éramos más interactivos, éramos más activos, participativos, pues
se ha cuestionado. Yo les contaba que el doctor Raúl Trejo del Abre aquí en México, en la UNAM, siempre nos ha insistido que en México, por lo menos en el caso de México, no tenemos tanta gente que interactúe en los entornos digitales, sino más bien lo que somos replicadores de noticias, replicadores de tweets, replicadores de posts, pero este tema de lo dialógico en la web, pues no lo vemos, y cuando lo vemos, lo que vemos son cámaras de eco, de resonancia, donde la gente se adscribe solamente a comunidades y entornos virtuales donde hay gente que como tú comparte tus mismos intereses, inquietudes y motivaciones, por tanto, pues son menos participativos, más resonadores. Y esto yo les compartía que fueron algunas conclusiones de un estudio que levantó Comscore, esta agencia que se dedica al monitoreo de los consumos culturales y digitales, en los que planteaban que en los últimos 2 años los usuarios nos habíamos vuelto, como les digo aquí, más receptivos, menos participativos, más curadores de contenido, pero con una curaduría más basada en el consumo compulsivo, abusivo, esta parte del binge consumer que se dio durante toda la pandemia y que fue muy notoria en el caso de las series de televisión, donde los usuarios pues lanzaban una nueva temporada de una serie, inmediatamente la consumían toda en un fin de semana y quedaban desesperados por más contenido, pero las empresas de contenido pues no se podían, entre comillas, dar abasto para poder mantener a todas esas audiencias hambrientas buscando, y esto hace que también los usuarios, como les compartía, empezaran a ser menos leales a las marcas, ¿no? Y más leales a las plataformas. Y en el caso de los medios informativos, pues esto es un tema crítico, sobre todo porque si alguien durante muchas décadas se había acostumbrado a ser lector fiel de un periódico, El País, Clarín, el periódico Reforma, El Norte, ¿no? Aquí en México, El Universal, o alguno de ellos, pues hoy se topa con el contenido en Facebook, en Twitter, y difícilmente incluso a veces identifican de dónde les llegó la nota, si el periodista que escribió la nota, de qué medio, en qué medio participa. A ellos lo que les interesa es dónde lo obtuvieron, ¿no? La plataforma donde obtuvieron, y en la medida en que las plataformas les permitan, como les digo, engranar más sus experiencias, les permitan detonar este pretexto conversacional para llevar su discusión fuera de línea y sentir que están participando en una comunidad, pues más van a tener éxito este tipo de plataformas. Y quizá algo importante que salió de este estudio es que cuando les preguntaban a las audiencias por qué estarías dispuesto a pagar, la respuesta que daba la gente era aquello que me sea útil, significativo, relevante, divertido, que me permita sentir que participo de cierta exclusividad, que solamente somos unos cuantos los que tenemos acceso a esto, y por tanto hablar de exclusividad quiere decir que hoy incluso la tecnología también nos aporta un nivel de estatus diferente en esas comunidades donde queremos también ser nosotros privilegiados, y como dicen ellos, quiero sentirme premium, ¿no? Pero también lo hago porque quiero reducir el riesgo de mi curaduría, hacerla mucho más especializada, porque en un contexto como en el que me muevo actualmente, lo que quiero cuidar es el acceso a todas las noticias falsas. Quiero ver de qué manera puedo limpiar todo este contenido basura que anda por ahí, y si la plataforma, si el medio me ayuda a hacer esa curaduría especializada, yo estaría dispuesto a pagar por ello, ¿no? Y ahí es donde quisiera que retomemos un poco nuestra reflexión y nuestro trabajo en función también del texto que les invité a leer de Chris Anderson, quien les digo que fuera en su momento el desarrollador bueno, primero el editor de esta famosa revista Wired en su edición norteamericana, ¿no? Que como algunos de ustedes sabrán, Wired es una especie de Biblia para los tecnólogos, para todo el que quiere estar rastreando nuevas tendencias, modelos sociales, cambios que se están dando, y sobre todo ir en punta en el tema tecnológico. Chris Anderson es un físico que un día de pronto se hizo un cuestionamiento sobre los modelos económicos
que había en términos de el mundo análogo, ¿no? Y se planteó cuál sería la gran diferencia entre un Walmart, ¿no? Un Carrefour o una tienda de estas de autoservicio versus un Amazon, cuál es la gran diferencia entre un Tower Records y un iTunes, y a partir de ahí va a desarrollar este famoso concepto de economía de gratuidad, economía de cola larga o long tail economy, que va a marcar sobre todo la racionalidad de la economía digital, pero no me voy a detener ahorita para verlo porque lo vamos a ver más adelante en la presentación. Pero les digo que como un segundo texto que va a lanzar, él lanza un famoso artículo dentro de la revista que fue el de Free, el de gratis, economía del precio radical, lanza el artículo y el artículo lo lleva a desarrollar este texto que hoy tienen en sus manos y con el cual me gustaría trabajar una primera reflexión, y para ello les voy a compartir, si me permiten un segundo, les voy a poner en el chat una liga para que nos metamos a un Padlet y en este Padlet podamos todos poner sobre todo en unas primeras ideas iniciales antes de entrar a la noción de gratuidad. No sé si ya ahí en el chat recibieron la liga para que podamos meternos a esto. Y me gustaría saber, en primera instancia, ustedes por qué sí estarían dispuestos a pagar en la red. Hace un momento Diego nos ponía en la discusión, en el debate que tenemos todos los días en la paradoja de la sociedad de la información, el tema de, por un lado soy audiencia, por el otro lado soy miembro de la industria, y entonces me encuentro en la paradoja porque yo vivo del contenido, pero también quiero el contenido gratis. Y en esa condición particular en la que nos encontramos, quienes estamos en este grupo de trabajo, es muy diferente incluso a la gente que tienen ustedes al lado en sus casas, ¿no? A la esposa, a su pareja, a sus hijos, que ellos sí quieren el contenido totalmente libre, gratis, disponible, accesible, versus nosotros que vivimos todos los días con este tema de no te piratees, no bajes esto, no paga por ello, porque si no nos metes a nosotros en un debate. Y en lo que empiezan a hacer su incursión al Padlet y empiezan a meterse en la plataforma y empezamos a identificar quiénes andan ya por ahí, no sé si han tenido algún problema para ingresar, ya deberían de, en principio, andar en esta sesión. No sé si les dejó o no ingresar. Si han podido ingresar por ahí, nada más. Sí, pero solo sale gratis y como que Y no hay estuviera nada. cargando y no hay nada, ajá, cabal. Exacto, pero ¿no te aparece un botoncito en la parte de abajo con un símbolo de más? No, no Ok. me deja ni agrandarlo ni achiquitarlo en la pantalla, y arriba solo veo cómo van entrando todos los demás, como que somos los que vamos entrando en la parte superior. Exacto, me va apareciendo que ya están en la parte superior algunos, pero déjenme ver, porque debería de en la parte inferior derecha les debe de aparecer un simbolito de más para que puedan escribir. De hecho, ya me aparece ahí alguien que dice anónimo, Johan, ya te aparece un pad. Sí, yo lo veo al simbolito de más. Quizás lo curioso es si veas Sí, al no, bien, extremo lo que inferior. pasa, gracias, es que me lo tapa la pantallita del... Del Zoom. Sí, Ajá, yo pero creo que ya la vi. tienen que hacer quizá un poquito más chica su pantalla. Entonces les voy a ir pidiendo conforme vayan entrando, ustedes por qué estarían dispuestos a pagar en la red, ¿no? ¿Qué sería? Y mientras contaré una anécdota de Lawrence Lessig, que tiene un texto fabuloso que ojalá más adelante pudieran leer. Es un texto que él denomina sobre esta lógica de la cultura digital y la cultura física, le llama remix a esta hibridación cultural que estamos viviendo. Y él cuenta en este libro de Remix, solo para que tengan el paréntesis cultural, solo para que tengan el contexto, Lawrence Lessig es un abogado que trabajó, así como muchos de nosotros, para la industria, los derechos de autor, la defensa de las regalías de los autores durante mucho tiempo. Y un día va volando Lawrence Lessig y al lado de él se sienta un adolescente
con un portafolio, y cuando dan la señal de los 10,000 pies, donde les dicen a las personas que ya pueden prender sus computadoras, hacer uso de sus dispositivos móviles, ve que el muchacho abre el portafolio, saca su computadora y viene una carpeta llena de discos piratas, ¿no? Entonces imagínense el sentimiento de Lawrence Lessig, dedicado toda su vida a combatir el tema de la piratería, el tema de la falta de pago a las regalías, pues el susto de saber que tenía al lado de él, como él dice, a un criminal, ¿no? Y en ese momento le pregunta, ¿y qué traes ahí? Y le dice, pues traigo películas, traigo videojuegos, traigo libros, ¿no? Todo lo que puede estar en digital lo traigo aquí. Y le dice, a ver, pues me podrías pasar este libro y esta película, y se los da. Y en ese momento le pregunta a Lawrence Lessig, ¿y cuánto te tengo que pagar por ellos? Y en ese momento el muchacho le arrebata los discos que le acaba de dar y le dice el muchacho, ¿qué crees, que soy un delincuente? Yo no vivo de esto. Dice, yo esto lo he acumulado a lo largo de mi vida para compartir. Y en ese momento Lawrence Lessig dice que lo metió en el conflicto más grande de su vida, porque dice, por primera vez entendí la racionalidad de las nuevas generaciones de los usuarios. Dice, mientras nosotros pensamos que el contenido tiene que fluir y tiene que ser libre por la red para alimentar a la industria, las audiencias lo que quieren es tener para compartir, porque para ellos compartir es la gratificación más grande que hay detrás de todo este contenido. Lo de menos es el contenido. Lo que ellos quieren es compartir el contenido, porque el contenido es un pretexto para iniciar cualquier tipo de relación psicoemocional, afectiva, intelectual de las nuevas audiencias. Y por ahí empieza también el tema de, entonces, ¿quién tendría que subsidiar este tipo de industria? Porque la industria, como bien lo hemos dicho, no puede vivir de la gratuidad, aparentemente, como lo comentan. Pero bueno, creo que ya están empezando por ahí a colocar sus comentarios. Para quienes se acaban de incorporar a la sesión, les compartimos, estamos en un Padlet, les voy a poner nuevamente la liga sobre la cual tienen que entrar, y la idea es que vayan colocando dentro de ese Padlet algunos comentarios sobre ustedes, por qué sí estarían dispuestos a pagar como audiencia, ¿no? Más que como periodistas, o incluso como periodistas también quieren incorporar en esa reflexión el por qué estarían dispuestos a pagar. Lo vamos a hacer. No me aparecen a mí todavía los nombres, me parece que todos son anónimos, igual que como opera en la red, ¿no? Que todo el mundo queremos. Profesor, yo estoy acá en el Padlet, pero no, o sea, no sé cómo escribir. O sea, estoy leyendo los contenidos, Claro. están colocando los compañeros, pero no me sale como que estuviera esperando. ¿A dónde voy para poder escribir? En la parte inferior, lo que pasa es que hay que checar un poquito nuestra pantalla. Si ahorita que voy a compartir, déjenme ponerla a compartir pantalla. No sé si logras ver que tenemos un signito de más. Sí. Ahí le das clic y te debería de dejar escribir, te debe de abrir una pantallita donde ya puedes incorporar tu comentario. Lo que pasa es que como aquí en Teams no nos permite vernos, nos tapa la micropantallita de pronto el símbolo de más y no podemos ver las participaciones. Pero bueno, aquí ya empiezan a llegar algunos de sus comentarios. Fíjense, estoy dispuesto a pagar por investigaciones especiales y análisis interesantes. Un poco este modelo también que tienen ya hoy día algunos medios como el New York Times, el Washington Post, ¿no? Que tienen acceso gratis a unas cosas, pero contenidos especiales, investigaciones, análisis, ya te implica tener una suscripción o por lo menos un fee que tienes que estar cubriendo para poder acceder a ellos. Déjenme ver porque aquí me aparecen algunos otros. Dicen, estaría dispuesto a pagar por contenidos de interés profesional o académico, ¿no? Es más... ¿Sí? Ahora una pregunta, ¿cómo se coloca el nombre aquí para identificar? Fíjate que eso debe de poderse hacer cuando se registran, Johan, debe de aparecerte la posibilidad de cambiar tu nombre para que no nos aparezcan todos como anónimos, ¿no? Porque ahorita
todos los veo en el anonimato, o por lo menos ponerle, si quieren, en su Padlet, cuando escriban su nombre para que yo pueda saber quién lo dijo, como ya lo están haciendo Priscila y Nicolás, ¿no? Y con ellos ser más fácil la identificación. Entonces les comentaba que por aquí ponen por contenidos de interés profesional o académico, y véanlo, o sea, plataformas que han surgido como el caso de ResearchGate o Academia, ¿no? Tuedu, que son dos plataformas muy interesantes para la comunidad académica, en la que por un lado tienes la noción de gratuidad, ¿no? Como lo puede ser ResearchGate, y parte del posicionamiento que tiene este tipo de plataformas, el acceso libre y gratuito, y para lo que tienes que pagar tiene que ver con contenidos y relaciones y vínculos más bien profesionales más fuertes, o porque trae algunos patrocinios detrás. Pero por ejemplo, Academia, por el contrario a un ResearchGate o un Google Scholar, ¿qué es lo que te dice? Tienes que pagar para ver lo más importante para ti. El tema no es subir contenido, no es el agregador de contenido, sino para ti, académico, lo más importante es ver quién te lee, quién te cita y quién tiene referencias a tus textos. Y como esa parte es para ti tan vital, te voy a cobrar por ella, porque yo sé que en tus sistemas de evaluación, en tus sistemas nacionales de investigadores o en tus reportes, evidencias que tienes que lanzar como académico, te estaré cobrando. Por tanto, el modelo de negocio, como dice Johan aquí, pues sería el éxito para este tipo de plataformas, porque sí habemos gente que estaríamos dispuestos a pagar, como decíamos, por ese contenido profesional y académico. Nicolás nos dice, yo estaría dispuesto a pagar por trabajos de alta calidad, es decir, la apuesta de Nicolás tiene que ver, como decíamos, por el contenido cuidado, o sea, más inteligente, preciso, que te permita tomar decisiones estratégicas, dice, por publicaciones que realicen una verificación de datos e incluyan formatos audiovisuales y no solo textos, es decir, pagaría por contenidos más allá de la noticia del día a día. Fíjense, ya esta tipología que nos está haciendo el mismo Nicolás, diciendo, hay contenido que de alguna manera es informativo, que cubre mi necesidad básica, pero el contenido de valor, el que me aporta valor a mí, es por el que estaría dispuesto a pagar. Gracias por este comentario. Déjenme abrir un poco más la pantalla porque de pronto ya no los veo algunos. Dice Ismael, contenido exclusivo, primicia y de buena calidad. Ahí está, parte del priming que nos pide, es lo que Ismael estaría dispuesto a pagar. Priscila dice un contenido especializado que se ajuste a mi interés, que sea contrastado, relevante y con fundamentos, ¿no? Es decir, el trabajo de curaduría, la parte inteligente, de Johan ya lo hemos hecho la referencia por aquí. Nos dicen por acá, por historias humanas expuestas en nuevas narrativas, es decir, por un storytelling diferente. Y vamos a ver que mucha de la apuesta que hay hoy día en términos de innovación y desarrollo en la industria de los medios digitales apela justo a eso, a las nuevas narrativas, a los nuevos formatos, nuevos lenguajes, y sobre todo a estar innovando en términos de narrativa digital. Ariel dice, cuando se compra el impreso, pienso yo, se paga por el producto físico. El producto digital se ha pagado por el soporte físico y por navegar en él. El problema es que la información es intangible. Hoy se paga por una capacitación exclusiva, ¿no? Entonces dices, ahí estás, Ariel, dándole a dos temas, ¿no? Gente que convive incluso con el mundo análogo y el mundo digital, donde hay medios que todavía subsisten en su versión impresa, y hay gente de diferentes generaciones que cuando les preguntas, y bueno, ¿y por qué siguen comprando en tu casa la versión impresa? Hay gente que de pronto ha comentado porque me gusta tocar, necesito tocar, me gusta el olor del papel, me gusta la experiencia, nuevamente la palabra experiencia que es fundamental en nuestra industria de la comunicación hoy día. Me dicen, me gusta la experiencia de lo físico, pero hay otros que dicen, porque es una tradición, porque en casa el periódico llegaba y el culto de poderme sentar a la hora del desayuno, estar hojeándolo, rememora y me lleva a pasajes que tienen que ver con mi infancia, con mi familia, con una lógica que se llevaba dentro de casa, pero también porque el periódico nos sirve para envolver los regalos,
para limpiar cosas aquí, hasta los cristales, ¿no? Hasta para educar al perro, ¿no? Nos dicen que hay gente que sigue comprando el periódico porque tienen que ver con otros usos y otras gratificaciones, pero sobre todo el tema de lo tangible y lo intangible, ¿no? De estos valores agregados que nos puede dar tanto el soporte como la interfaz de navegación versus la interfaz análoga, y que hoy incluso los medios digitales están tratando de emular también esa experiencia, los que están proyectando estos periódicos que van a ser prácticamente más bien una sola hoja de una interfaz que va a ser flexible, transparente y que tú puedes simplemente agregar el medio que quieras a través de un lector de RCS y que te pueda permitir la lectura como si fuera la experiencia física, aunque fuera una experiencia digital, ¿no? Bob Logan en la Universidad de Toronto está trabajando muchos experimentos de este tipo, ¿no? Pero la otra parte que dice Ariel es importantísima, la capacitación exclusiva, ¿no? El contenido que sobre todo mucho en los periódicos de información financiera han capitalizado porque saben que hay gente que quiere seguirse actualizando, que quiere seguirse capacitando o sí quiere tener información, como decíamos, premium en ese sector. Lucrecia, por temas que me interesen, novedosos, útiles, entrevistas exclusivas, ahí hay un contenido interesante que nos aportas, sí, el tema de las entrevistas exclusivas, ¿no? Que por lo que podríamos, dicen por acá, pago por favor, info de calidad con firma y referencia del autor, es decir, el autor tiene un peso todavía fuerte en esta industria, por contenidos profundos, innovadores, interesantes y entretenidos, puede reunir una u varias de estas premisas a la vez, nos dice Diego, efectivamente, Diego, por acá nos dicen por contenidos de calidad que aporte a la sociedad, que cumpla más allá de la función de informar, y ahí es donde vienen las otras responsabilidades de los medios y cómo las están tratando de cubrir y cómo hay audiencias que han empezado a hacerla. Paula dice, yo estaría dispuesta a pagar por información de calidad, perfiles de grandes personajes, muy interesante este tema del pago de perfiles, grandes personajes, historias especiales, multimedia, documentales, investigación. Josie nos dice contenidos novedosos de calidad. Susi Michi nos dice, yo pago por información de calidad contrastada, verificada y firmada. También grandes firmas internacionales sobre diversas temáticas. Cándida nos pone por acá, dice, estaría dispuesta a pagar por exclusivas de interés con datos confiables. Nos pone también, estoy suscrita a plataformas internacionales que garantizan la veracidad. Es el tema de la veracidad de la información, por contenido exclusivo y de investigación. Por un contenido desde el periodismo con profesionalidad, que también tenga una labor social en un determinado lugar, por contenidos especiales, dice Janina, de tipo periodísticos e investigaciones, y creo que ya aquí quedaron todos nuestros comentarios. No sé si me faltó leer el de alguien, con esto de que no me permite ver toda la pantalla. Creo que ahí estaríamos casi todos, y yo los invito a que ahora que han escuchado los comentarios de sus compañeros, sus participaciones, alguien que quiera hacernos alguna reflexión sobre lo que acaban de ver, porque les voy a pedir que más adelante, cuando hagamos el ejercicio de los modelos de negocio, recuerden este Padlet y regresemos a ello, porque aquí hay muchas racionalidades, muchos puntos que podremos incorporar porque podrían detonar un proyecto innovador, un proyecto de emprendimiento, ya sea desde la perspectiva del público, desde el modelo de negocio y la parte de los ingresos, desde el tipo de contenidos, desde las plataformas que tendríamos que utilizar, pero me gustaría escuchar por lo pronto sus primeras reflexiones sobre lo que acaban de ver, y más adelante cuando regresemos en este mismo Padlet para ver el tema de ¿y qué nos dice Chris Anderson sobre el contenido de gratuidad? ¿Cómo lo podemos hacer el contraste? Pero regreso por un segundo a nuestra pantalla para vernos y poder abrir la reflexión sobre esta primera parte de por qué estaríamos dispuestos a pagar. ¿Qué les deja ver a ustedes esta matriz que acabamos de hacer? Pido la palabra. Adelante, por favor, Johanny. Bueno, digo lo siguiente, si este fuera un focus group, aquí hay una conclusión muy interesante, que es que todos estamos dispuestos a pagar.
Johan, ya no te escuchamos. Justo en la parte que nos estabas diciendo, estábamos dispuestos a pagar por, Quería nos decir dejas en el misterio. que si esto fuese un focus group, una primera conclusión de ese focus group que acabamos de hacer es que todos estamos dispuestos a pagar. Ya, sí, o sea, No si hay hubo una nadie, disposición. no hubo nadie que se negara, pues. Claro. Ese es un tema importante, Johan. Yo creo que como bien lo dices, el decir, las audiencias en esta premisa de que todo lo quieren gratis, nos estamos dando cuenta que no es verdad del todo, ¿no? Que sí hay una disposición al pago, que sí hay una disposición para tener un producto, es decir, sí hay una valoración del trabajo informativo, pero dicen solo por aquello que, ¿por qué? Porque quizá en esta lógica de la saturación del contenido que hoy tenemos, ¿no? Dicen incluso enfrentarme, porque más bien como todos los medios están saliendo a buscarme, mi oferta es tan vasta que yo necesito que alguien me ayude a hacer una selección, a hacer un juicio y estaría dispuesto a pagar por quien me haga el filtrado, ¿no? Y la palabra del filtrado va a aparecer y lo vamos a ver más adelante incluso con el tema de Chris Anderson cuando dice el umbral de acceso y deceso de muchos de los modelos de negocio tiene que ver con eso, con ese umbral que acaba de decir Johan. Priscila y Cándida. Hola, buen día. A mí me parece interesante que nosotros como periodistas estemos dispuestos a pagar por ese contenido que nos lleva mucho más tiempo, ¿no? Y eso también implica que no estamos considerando, dejando de lado ese trabajo diario que nosotros mismos también hacemos. Eh, Creería y como conclusión saco que la cotidianidad no es algo por lo que nosotros mismos pagaríamos. No sé si me hago entender. Claro, claro. Y si nosotros como periodistas, que lo hacemos todos los días y que nos cuesta todos los días hacerlo, no pagaríamos por eso, me pongo desde el otro lado del que no sabe qué trabajo hay detrás y que tampoco quizás lo valora y cree que viene por sentado como parte del día a día del Internet, o sea, que sale del día a día del Internet, cosa que no es así, ¿no? Entonces nos deja para reflexionar también un poco eso, de que como nosotros que lo hacemos todos los días, no lo pagaríamos, el que no conoce el detrás de escena, el detrás de bambalinas, de lo que implica hacer este trabajo diario, tampoco debe de conocerlo o valorarlo como nosotros tampoco lo hacemos. Ya, y muy interesante esto que nos aportas, Priscila, porque creo que nos pasa incluso en temas de la industria de la moda, ¿no? O sea, alguien ve y qué pasó con la moda rápida. Tú sabes que vas a Zara, compras una camisa, una playera, una blusa, y sabes que a las 3 lavadas se va a romper, se va a desechar, prácticamente es ropa efímera y ni siquiera hay una valoración emocional. O sea, no creo que nadie vaya a guardar una blusa que compre de 3 lavadas en Zara y la vaya a guardar para el resto de su vida como pudiera ser la que te hubiera hecho tu madre en un trabajo de costura, donde sabes que hay un tema de personalización porque lo hizo específicamente para ti, donde le echó un valor emocional a toda la producción, no hay un gran trabajo, muy cuidada, cada uno de los detalles, y pareciera que, como nos dice Sila, en el mundo de la información ocurre exactamente lo mismo. La gente logra percibir donde hay trabajo intelectual, profundidad, donde hubo una lógica pensada para el usuario y desde el usuario. Y eso me gustaría que nos lo quedamos porque más adelante va a aparecer el tema de la personalización en la parte de los contenidos, ¿no? Entendida en el mundo de la información como la experiencia centrada en el usuario. Cándida. Hola, pues muy de acuerdo con sus comentarios y con lo que dice Priscila, pero yo también estoy pensando en que en el comentario que hice, porque yo pagaría por exclusivas en profundidad, tomando en cuenta las firmas. O sea, ¿quién escribe? Porque yo he visto escritos que no son de pago, pero cuando yo veo las firmas, las desecho. O sea, la confianza también tiene un rol importante en este tipo de negocio. Y fundamental, Cándida, hay un texto maravilloso que hiciera en su momento
Manuel Castells para un libro colectivo que hicieron sobre la responsabilidad social en la era digital, y se me acaba de ir bueno, el libro es de Adela Cortina. Adela Cortina, esta profesora española, les digo, saca una serie de reflexiones sobre el tema de la responsabilidad social. Le preocupa cómo se debe de mover la responsabilidad social en la era digital. Invita a Manuel Castells a colaborar en este texto, y Manuel Castells apela como uno de los principales capitales que debería de mover la economía digital, la confianza, ¿no? Él dice que el éxito de la era digital va a ser en la medida en que pueda el capital de confianza estar en el corazón de la experiencia de toda la red. Y es tal cual lo que nos acaba de decir Cándida, ¿no? En el momento en que yo sé que puedo estar expuesta a toda la información, voy a valorar aquellos cuya reputación y legitimidad en el mundo digital como en el mundo físico me dé una noción de certeza, de credibilidad, de verosimilitud, ¿no? Y prácticamente ya Cándida nos dijo el filtro con el cual, si ella tuviera una plataforma que le ayudara a filtrar todo en la red, la palabra clave tendría que ver con estos autores que le permitan dar confianza, legitimidad a la información que circula por ahí. Diego. Lo estaba pensando, profesor, un poco también en relación a lo que habíamos visto en la clase pasada y los patrones de consumo también de las audiencias. Y algo en lo que reparaba es que en buena medida la mayor parte del tráfico que tienen hoy los sitios digitales, incluso los medios tradicionales, viene de las redes sociales. También está la lucha que lleva hace mucho tiempo la CIP en relación a que las grandes plataformas paguen por los contenidos que distribuyen, que son elaborados por los propios medios, y cómo ha habido un cambio en ese sentido de las audiencias, que ahora generalmente solo se informan cuando entran a las redes y evitan ir a los sitios principales de los medios. Y eso también influye en la necesidad de decidir si uno paga o no paga por el contenido, porque si solo se va a informar cuando entra a Facebook o a Twitter y se va a quedar con la posibilidad de acceder a la noticia solo desde ese link, que puede ser que esté en la mayoría de los medios latinoamericanos, creo que está esa posibilidad todavía de poder acceder de esa oportunidad, posiblemente decida no pagarlo, más allá de que coincida en que un producto con valor agregado siempre debe ser pagado. Y estaba pensando en quizás como alternativas de negocios. En algún momento se había explorado la posibilidad de hacer una especie de Netflix de los diarios. Pero sin embargo había como detalles para ajustar porque, digamos, cuál sería el precio para pagar de un usuario que fuera al mismo tiempo redituable a todas las empresas de medios, digamos. Es como un dilema muy importante porque una persona accedería a diferentes contenidos, pero quizás los medios no recibirían una retribución realmente conveniente. Y es paradójico porque si bien Netflix puede hacerlo a partir de películas, en algunos casos producciones propias, costosas, o remakes o películas muy viejas, en el caso de los contenidos es difícil. Y otra pregunta que sumo en ese sentido es, ese Netflix generalmente iría para comunidades informadas, para lectores que realmente, como decía Cándida, quieren acceder a información confiable, pero al mismo tiempo no se quedan con un solo medio clásico, sino que prefieren un abanico de posibilidades de diferentes medios para poder nutrirse e informarse sobre la realidad. Pero son como dilemas, como cómo se lleva a la práctica todo eso. Preguntas. Y Diego, y me parecen muy valiosos tus comentarios, sobre todo porque nos dejas unas grandes preguntas que creo que deben de atravesar no solamente este módulo, sino todo el tiempo nuestra reflexión sobre todo lo que quiso hacer este diplomado con ustedes. Es, ¿qué estará pasando que en términos de la práctica, desde la lógica del usuario, que quiere evitar, como bien dices tú, ir al medio? O sea, ¿por qué ya no quieren ir al medio y les es más fácil llegar a la red social como una lógica de exploración? Tiene que ver con tiempo, tiene que ver porque en la red, de alguna manera, el algoritmo está programado para que solamente muestre aquello que le es afín
y como les digo, es una caja de resonancia, por tanto, el éxito de la red social hace que atraiga todo el contenido, el algoritmo que me es familiar. Por tanto, si esa es la lógica, tiempo, el algoritmo, pues nos da unas claves quizá para lo que tú dices que debería ser esta plataforma donde el usuario podría tener, como dices tú, una especie de Netflix, ¿no? Donde se haga una curaduría de contenido y que el algoritmo realmente me personalice, me evite el tiempo, me haga llegar en un solo clic al contenido, pero también dices tú, el desafío está entre el precio justo y que creo que ese es un tema que vamos a tener que seguir explorando. Les digo, iTunes logró dar la clave con el precio justo en su momento para la crisis que estaba viviendo la industria musical y discográfica. No me adelanto porque lo vamos a ver en unas láminas más adelante, pero justo Apple supo trabajar este tema del precio justo, y el otro tiene que ver con la racionalidad que también nos obliga a cambiar la manera como pensábamos en los medios. Yo les decía que pues, tuvimos todos la participación en los medios generalistas, ahora medios muy hiperespecializados, y hemos tenido que cambiar de lo masivo a los micronichos y nanoaudiencias, que esa es prácticamente la clave, y ahí está el contraste, cuánto de esa microaudiencia o nanoaudiencia con la que vamos a trabajar permite tener un precio justo y una distribución de ese precio justo hacia los diferentes medios que se sumen a este agregador de contenido, ¿no? Si es que pudiéramos llegar a desarrollar una plataforma que yo te diría, Diego, no la soltemos porque podría ser parte de lo que podríamos proponer en este trabajo en laboratorio a la CIP con lo que vamos a hacer más adelante. Ismael y Ariel. Sí, en los dilemas que decía Diego, yo agregaría, o sea, aquí todos estamos dispuestos a pagar por contenido. ¿Cuál sería el precio? O sea, como lo que estaba diciendo Jorge, ¿cuál sería el precio justo por pagar por un contenido en la red? $5 mensuales, $10 mensuales, o solo por un solo contenido, $5 por un solo contenido, una sola entrevista, un solo contenido exclusivo, $5, $2 mensuales por una suscripción. ¿Cuánto sería un precio justo? ¿O cuánto sería eso rentable entonces para un medio? Si vamos a ponerle un precio de $5 mensuales, ¿cuánto necesitamos para poder sostenernos y sobrevivir en el tiempo? Ya. Y yo te diría ahora, Ismael, que esto que acabas de comentar, llévatelo para cuando hagamos ese ejercicio con el Canvas, porque creo que ahí tú nos das dos soluciones posibles de por dónde podrían llegar la parte de los ingresos, porque el modelo nos permitiría vender el contenido unitario, vender un fee de acceso universal, ¿no? O tener, como dices tú, accesos parcializados, ¿no? A ciertos tipos de contenido. Entonces ya van tres racionalidades por las que se puede. Y cómo se tendría que equilibrar dentro de ambas la parte de por dónde nos llegan los ingresos y por dónde tendríamos que encontrar el precio justo o el precio balance para que esto sea rentable. Pero si no llega como única vía a partir del modo de suscripción, ¿qué otros modelos de negocio, que es la maravilla de la parte digital, qué otros modelos de negocio podríamos incorporar para generar más ingresos, para equilibrar lo que no podemos desde la parte de la suscripción, pero que sí podríamos meter quizá a lo mejor con publicidad, patrocinios, merchandising u otras partes, u otras racionalidades que se puedan sumar? Ariel. Hola, varias ideas sueltas. A mí lo que me parece en principio que, bueno, la pregunta es un poco tramposa porque, bueno, acá está toda gente que produce información y entonces sí, se pagaría por tu trabajo y todos van a decir que sí. Habría que ver qué pasa esto en un público abierto. Después lo que pensaba es que el usuario ya paga por la información, porque está lo que decía en el post, se tiene que comprar un soporte para acceder a la información y tiene que pagar por navegarla. Entonces es sumarle otro coste más para leer el diario. Yo creo que ahí está la respuesta, que es no. Después,
por otro lado, creo que lo que decían igual, en los posts pagaría por una firma, pagaría por una información exclusiva, relevante. Y yo creo que lo que han hecho los medios es justamente bajar cierta calidad, cierto estándar al ir detrás de los algoritmos. Entonces yo creo que ahí hay también una baja de calidad o una estandarización de todos los medios que da lo mismo leer uno u otro. De hecho, muchos diarios siguen traccionando por la firma. En el caso de Clarín, porque escribe fulano de tal, mucha gente compra, yo hablo con los que venden, los carillistas, compran el diario porque los domingos escribe tal. Entonces yo digo, tal vez volver un poco, dejar de perseguir las encuestas o lo que dicen los algoritmos y volver al olfato periodístico y jugársela un poco más, podría llegar a hacer una salida. Y por otro lado, lo que vos habías dicho del filtrado, que bueno, finalmente es la edición, ¿no? Que es lo que te da un diario impreso. Yo, por ejemplo, sí pagaba, ahora yo no pago más, por una revista italiana que lo que hacía era una edición de todos los diarios del mundo. Entonces vos ahí tenías los principales, una vez por mes, los principales artículos de los diferentes diarios del mundo. O sea, había un equipo de editores que curaba los diferentes diarios. Ahora, eso te lo vendían impreso o digital. Lo que te daban en la web no es lo que te daban en esta revista curada, ¿no? Nada, eso era lo que quería. No, muchas gracias y sobre todo qué interesantes reflexiones, Ariel, que nos das, porque nos dices, la gratuidad es justo como este ejercicio, tramposa, ¿no? La misma gratuidad nos mete en esta dinámica porque, por un lado, como bien lo dices, pues yo tengo que pagar por el soporte, tengo que pagar por la navegación, tengo que pagar por el acceso de la puerta de entrada, y pareciera que entonces el último de los consumibles es el que ya quisiera no pagar por ello, ¿no? Que quisiera que fuera el gratis, y hoy me están de alguna manera las dinámicas de la industria volviendo a llevar al tema del contenido como pago. Y yo ahí les vuelvo a decir el caso Apple. Apple no solamente nos enganchó a todos, nos dijo, necesitas una computadora que tenga mi sistema operativo, que tenga toda mi interfaz, pero además voy a generar los periféricos que me pertenecen, y entonces te genera el periférico llamado iPhone, iPad, ¿no? En su momento el iPod, y después te dice, y además te voy a generar el agregador de contenidos que se llama el App Store o el iTunes, ¿no? Como interfaz, y además te voy a empezar a cobrar por el último de los contenidos, que ya es el que diríamos tú ya querías gratis, que es el de la canción, pero la voy a fragmentar a tal grado de que parezca que es gratis. Y que parezca, y esa es la simulación a la que nos lleva Chris Anderson con el libro. Si ustedes lo ven, dice cuál es la psicología de lo gratis, que parece que efectivamente es gratis, pero alguien termina pagando por ese último precio, ¿no? La última punta de la cabeza del caballo que va a ganar la carrera en el hipódromo. Alguien va a tener que pagar esos milímetros de diferencia, y la pregunta es quién, ¿no? O cómo se le va a hacer creer que no lo está pagando. Entonces, yo lo dejo también como una reflexión que vamos a tener que seguir retomando, porque el desafío, como bien nos lo dices, Ariel, es hasta dónde llegó a llevar a la industria para poder subsidiar y mantener esta lógica. Y tú nos dices, pues el tema es que han tenido que estandarizar la información, bajar la calidad, generar robots, ¿no? Incluso hoy sabemos que hay robots que generan información para muchos de los medios a partir de los trending topics, los leads, para que se generen las notas instantáneas del día a día, y el periodista se dedique a hacer otro trabajo de mayor calidad, de mayor curaduría, y mientras satisfaces la gratuidad con el robot y el algoritmo, generándote estos feeds de información hacia otros. Y el tema, nos decías, es cómo volver al olfato, regresar al tema del origen, como uno de los desafíos para el modelo de negocios. Y más adelante retomo esto. Ariel, gracias por traernos a la discusión. Y Diego, también creo que por ahí tenías nuevamente la mano levantada.
Ya no te escuchamos, Diego, creo que traes tu micrófono. Perdón, la levanté sin querer entonces. Ok, perfecto. Profesor. Bueno, pues después de cerrar esta primera ronda de reflexiones con ustedes, que son bastante valiosas, me gustaría retomar nuestra presentación para que vean sobre esto que decíamos de cómo se comportó la audiencia, el tema de por qué estarían dispuestos a pagar, cómo nos fue durante esta temporada con este tema. Y déjenme ver si ahí ya ven nuevamente. ¿Ven la presentación nuevamente? Sí, sí la ven, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Fíjense, durante toda la pandemia, Comscore logró identificar que uno de los grandes ganadores, parece fuera de la lógica de lo que pensábamos, de que los medios ya eran cada vez menos consultados, que iban en decadencia, que la prensa estaba en gran crisis. La prensa fue la que reafirmó su autoridad como la plataforma más confiable de información y opinión. Entonces, el tema de la confiabilidad en la información, en seguirnos generando la opinión pública, es lo que mueve. ¿Y por dónde se incrementó? Uno, a través de los dispositivos móviles, creciendo en un 95%, y el consumo de contenido exponencialmente, pero sobre todo ¿en qué? En el tema de las noticias. Las noticias, pero aquí viene algo muy interesante en términos de lo que EPA Digital identifica. Vean, en el caso tan solo de los mexicanos, el 71% de los mexicanos que estuvieron pendientes en las noticias, ¿dónde lo estuvieron? Redes sociales, televisión tradicional, sitios online, ¿no? O sea, un poco lo que decía Diego, ¿no? ¿Dónde salimos a buscar primero? En las redes, después llegaban a la televisión tradicional como diciendo, quiero confrontar lo que vi en las redes sociales, verificar la información y después vuelvo a regresar al sitio online, pero del medio que cubrió la nota para tener una tercera vía de una triangulación en ello. Pero lo valioso es que vean, hoy nos hablan de una segmentación generacional por cohortes generacionales y nos dicen cómo consume el baby boomer, cómo consume la generación X, cómo consumen los millennials y los centennials. Y vean lo interesante. En primer lugar, el tema del tráfico de los videos online, es decir, la red, cerca del 70% del consumo preferencial de los usuarios en Internet tiene que ver con video, tiene que ver con la experiencia visual móvil, ¿no? Mayoritariamente, como lo podemos ver en generaciones como las Z, pero no está nada alejada generación X y generación de los millennials hacia esa práctica de consumo. ¿Quién consume televisión en línea? ¿No? Veamos, televisión en línea mayoritariamente los baby boomers, ¿no? Bueno, perdón, no mayoritariamente, una proporción mayoritaria de los baby boomers consume televisión en línea, pensando que un baby boomer pues ya estaba más anclado a la televisión tradicional, y pues vean que sí hay un porcentaje todavía fuerte, ¿no? 2 de cada 10 personas que pertenecen a la generación de los baby boomers consumen, pero vean, millennials, el 41% de su participación de consumo está viendo televisión en línea. La música en línea, el streaming musical, pues tiene un lugar interesante, lo cual pues también para la industria discográfica y para la industria radiofónica esto es un tema de alerta que hay que estar pendiente porque pues el territorio lo tenían ganados ellos. La prensa online, vean cómo se comporta, el 36% de los millennials están haciendo consumo de prensa online, 31% generación X. Hablamos de uno de los medios que prácticamente resurge, se mueve y que llama mucho la atención, que es el podcast, ¿no? Las oralidades, en un mundo de visualidades, sobre todo porque en Internet, pues lo visual tenía la primacía hace 13, 14 años, cuando surgieron las primeras experiencias de podcasting, como una nueva sintaxis, como una nueva narrativa en el mundo digital. Tuvo su boom, de repente tuvo su decadencia y el podcast, y hoy estamos viendo el resurgimiento del podcast que está reavivando a dos sectores, tanto a la industria radial, ¿no? Que hoy muchos de los anchors pues tienen que tener forzosamente su podcast para alimentar el contenido extra que no pueden sacar en sus emisiones de 30 minutos o 1 hora o en el noticiario de 21 minutos, pues qué es lo que terminan haciendo un podcast con una entrevista más larga, más profunda, que permita hacer la inmersión a un contenido, pero que permita mantener viva también a la audiencia durante el día, ¿no? Hoy me escuchas durante 1 hora en la radio,
pero me puedes seguir en mi podcast otra hora, después puedes hacer un engranaje con mi página web, irte a mi sitio, y ahí es donde vemos cómo se está engranando el consumo generacional. ¿Qué es lo que vimos? Que los formatos como de medios más usados, como les digo, tienen que ver con la prensa online, el video, la televisión digital, el tema de la música y los streamings. El tema de los streamings, lo comentábamos la vez pasada, es esta migración también de los consumos de productos culturales a lo que hoy llamamos los servicios culturales, porque al final, como lo comentábamos la vez pasada, yo pago por música, pero nunca voy a poseer el disco. Pagaré por libros, pero nunca tendré la biblioteca en mi casa. El día que dejo de pagar mi suscripción de Netflix, se me acabaron las películas y no tengo nada versus el que pagaba por DVDs y que el día que quiere puede retomarlos. En función de la pantalla de acceso, el dispositivo, ¿por dónde están entrando? Vean cómo llama la atención, 76% de los usuarios están entrando por la parte móvil, lo cual nos lleva a la reconfiguración de la pantalla de acceso. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que hacer en un dispositivo de 15 por 25 centímetros, ¿no? Todo se reduce al tamaño de la pantalla, llámese del teléfono celular, por muy grande que sea mi pantalla, o realmente es muy pequeño el espacio, y esto va a cambiar también la narrativa, porque quien estaba acostumbrado a querer meter videos largos, pues sabes que con el consumo de datos, si el 76% está entrando por un teléfono celular, pues no puedo meter videos muy largos. No puedo meter infografías con texto muy pequeño porque la gente no los va a percibir y por más que puedan ampliar la pantalla, estoy desaprovechando. Si yo estoy acostumbrado a hacer videos con pantalla, con tomas amplias, pues voy a tener que cambiar el enfoque. ¿Por qué? Porque no puedo en una pantalla como esta poner tomas panorámicas. O sea, cambia toda la narrativa de acceso solo porque el 76% están entrando por un teléfono celular. Las computadoras de escritorio 45%, llámese una laptop, que además es móvil, versus el 32% de los que lo hacen por un desktop que está en nuestra casa. O sea, es decir, la computadora fija, pese a que en la pandemia tuvo un resurgimiento, no representa más del 32%, las tablets el 22%. Lo que llama la atención es las televisiones inteligentes. Cada vez están siendo una pantalla de acceso al mundo digital más importante para nosotros, para atenderlas, porque es la puerta de entrada. Publishers, y esto es interesantísimo, vean quién invirtió en publicidad en medios durante el tema de la pandemia. ¿Y qué es lo que notan? Que los publishers, por lo menos en el caso de México, y que seguramente se replica en muchas partes de América Latina, vean medios invirtiendo en medios para hacer campañas. Es decir, Noticieros Televisa, medio tradicional, invierte en digital para que salgan de lo digital a ver la tele tradicional. El periódico El Universal invierte en publicidad para que sigan viendo Forbes, Telediario, Aristegui Noticias, El Financiero, y esto lo vamos a ver como una red muy notoria donde lo digital hace es amplificar los mensajes mediáticos. Por tanto, McLuhan, que en su momento cuando lanzaba este postulado del evolucionismo mediático, donde él decía que los medios grandes no se iban a comer a los chiquitos, sino que iban a convivir, hoy lo que estamos viendo es no solamente conviven, sino que el medio digital lo que hace es amplifica el alcance, la frecuencia y la penetración. Durante la pandemia, ¿qué vimos? El 44% usa Facebook para estar más informados, 45% lo utilizó, el caso también de WhatsApp para estar más cerca de sus amigos y su familia. 4 de cada 10 personas están utilizando la red como una vía de distracción y vean, 21% para evitar el aburrimiento en casa. Y esto es un tema que yo les diría, no lo dejemos pasar. Dana Boyle dice que estamos hoy al frente de las generaciones más aburridas de toda la historia. Dice, ¿cómo te explicas que, y hablo de los datos de México porque son quizá los que tengo más cercanos, un mexicano promedio pase 8 horas 57 minutos usando internet al día, 3 horas 30 minutos usando redes sociodigitales? ¿Qué puede hacer alguien 8 horas 57 minutos? Es decir, vivir en el continuum, en el siempre estoy conectado en internet, llenando tiempos muertos. Y cuando uno llena nada más por llenar,
termina consumiendo también cualquier cosa. Y está navegando sin sentido, y como dice aquí, solo porque estoy aburrido. Por tanto, eso es lo más delicado. Cuando un aburrido llega a algo de valor, lo logra captar lo valioso, logra captar esa profundidad, el trabajo que está detrás, ¿no? Ese nivel ¿cómo se llaman? De dedicación que ustedes le pusieron en el trabajo, pues ese es un tema. Pero cuando hablamos del tema de inversión publicitaria y cómo se distribuye el pie, y ustedes lo decían desde la primera sesión, el problema es que pareciera que el acceso es democrático, pero realmente en el modelo del negocio no es democrático. Creo que eras tú, Diego, que lo habías planteado esa vez, que decías también que los majors se seguían siendo los majors y se seguían quedando con la porción más grande de la inversión publicitaria. Pues véanlo, el 46% durante toda la pandemia tuvieron que ajustar sus presupuestos y la inversión disminuyó en un 33%. ¿Y dónde disminuye? También en lo digital. No solamente le pegó a la industria tradicional, que está sufriendo, que está viviendo una crisis los medios tradicionales, sino también, véanlo, o sea, cómo fue decayendo la inversión en los medios digitales y dónde les pega. Les pegó en todos, en las búsquedas, en redes sociodigitales, en video digital, en el streaming del audio digital, en el display digital, es decir, 6 de cada 10 marcas tuvieron que readaptar sus mensajes. ¿Por qué? Porque en todos los digitales les estuvo pegando. ¿Por qué? Porque incluso las marcas también decían, pues, ¿cómo puedo evitar el pago de la publicidad? ¿Y cómo se comportó? Véanlo. O sea, en términos de las que supieron aprovechar la pandemia y los que no. Y aquí hay un tema importante para nosotros. 41% de las marcas que aprovecharon la pandemia para aumentar su presencia, la awareness dentro del mundo y mantenerse vivas, ¿no? Los medios tuvieron que invertir mucho en publicidad y ganaron. Porque fíjense, o sea, el tema, los que dejaron de tener presencia versus los que tuvieron presencias. Las noticias, hobbies, intereses, tecnología y computador, educación, carreras, automóviles, obviamente toda la parte de comercio electrónico, pero ven, ¿quiénes dejaron de perder presencia? Todo el sector inmobiliario, financiero, la industria de alimentos, pero vean, van a ver ahorita que aquí pareciera una contradicción, dejaron de tener presencia, pero la ganaron ¿en dónde? En la apificación. En el momento en que surgen las apps Rapids, Corner Shop, no, Uber Eats y todos esos tienen su área de oportunidad porque encontraron que la app va a ser la clave. Pero el mundo de los negocios, arte, entretenimiento, deportes, viajes, la parte de gobierno, se nos fue, o sea, dejó de tener presencia. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrirnos? Que hoy tenemos a los medios como industrias de experiencias, ¿no? Industrias que están generando, como les digo, una mayor hiperconexión. Estamos ante una generación que hoy está cada vez más conectada, que lo que quiere es, como les digo, promover, compartir, pero hay alguna parte también que quiere co-crear. Y aquí hay un tema interesante que hay que dar cuenta de ello. Todos los usuarios construimos constelaciones de dos tipos: constelaciones de consumo y constelaciones de medios. Y aquí les voy a hablar de un efecto muy interesante que viene del mundo de la publicidad, que es el que conocemos como el efecto Diderot. No sé si algunos de ustedes ha oído hablar de este concepto, del efecto Diderot. El efecto Diderot viene precisamente tomado porque se dice que Diderot, este enciclopedista francés, en algún momento, en leyenda urbana, uno de sus discípulos le regaló una capa. Y cuando ve la capa, de pronto dice Diderot, esta capa se ve vieja y roída porque tengo una camisa vieja y roída. Y va y se compra una camisa nueva. Y cuando ve la camisa y la capa nueva con el pantalón viejo y roído, dice, pues se ven viejos y roídos con un pantalón viejo y roído, y cambia el pantalón. Y cuando se da cuenta, Diderot había cambiado toda su casa por culpa de una capa que le regaló. Entonces, en el mundo imaginario de las leyendas urbanas de la publicidad, retoman esta idea y dicen, ¿qué es lo que hacen hoy todos los consumidores? Construir constelaciones de consumo. Es decir, Regina, durante la pandemia
su aburrimiento, de pronto dijo, uy, estas toallas ya no me gustan, se ven feas en la casa. Cuando se dio cuenta, había redecorado el baño, había redecorado su recámara. El niño adolescente va y ve la película de Doctor Strange, sale fascinado o es seguidor del mundo de Marvel y cambia la sábana, la mochila, todo alrededor de ello se convierte en una constelación de consumo. Y esta constelación de consumo en el mundo de los algoritmos es lo que nosotros rastreamos con la Big Data. Nosotros lo que queremos saber es, Lucrecia, cuáles son sus constelaciones de consumo, pero también cuáles son sus constelaciones de medio que alimentan ese consumo. Y entonces lo que estamos rastreando es el patrón para encontrar y decir, ah, mira, si Lucrecia hace compras todos los días 13 del mes, paga con American Express, generalmente siempre lo que está comprando en línea tiene que ver con estos temas, pero además si hago una correlación de lo que consume y lo que compra versus el tipo de información, los medios que está haciendo, tengo la puerta de entrada para llegar a Lucrecia, saber qué días le puedo vender, cómo le puedo vender. Entonces yo ya sé que si a ella le gusta Juanes, compra los días 13 y sé que va a ir Juanes a su localidad. ¿Qué es lo que hago? Que cuando vaya a hacer su próxima compra, hago, en términos de publicidad relacional, un vínculo y le digo, Lucrecia, si hoy compras esta vajilla, ¿no? Que además va a estar en una oferta especial para ti, que tienes American Express y que siempre, entre comillas, haces compras por impulso cuando yo ya sé que ves que hay una oferta que sobrepasa el 25%, además te digo, en la compra de esta vajilla te voy a regalar los boletos para que vayas al concierto de Juanes. Y en ese momento Lucrecia dice, Satanás, ¿cómo supo que yo quería ir a el concierto de Juanes? ¿Cómo sabía que yo necesitaba una vajilla? ¿Cómo sabían que yo iba a pagar por impulso porque tenía más del 25% de descuento? Y además, como ya saben que yo tengo American Express, solamente es para mí, dices, bendito Dios del algoritmo que me acabas de regalar 2 cosas que eran importantes para mí, pero no fue el algoritmo, es lo que nosotros llamamos un BRM, ¿no? Un Virtual Relationship Management, que lo que hizo fue precisamente ajustar el patrón de Lucrecia, hacer correlaciones, encontrar sus constelaciones de consumo, sus constelaciones de medios, entender sus prácticas y gratificaciones, y a mí me arrojó como desarrollador de inteligencia de negocio esa información, cruzo las variables, pero así como Lucrecia yo sé que también está Regina, que también está Diana y que también está Cándida, y de repente lo que podría ser uno se convirtió en una comunidad que comparte lo mismo y además las voy a poner a dialogar y les voy a decir, ¿sabías, Lucrecia, que tu amiga Diana también compró eso? ¿Para qué? Para que cuando conversen entre ellas y decirles, oye, ¿qué te pareció el concierto y tal? Sigan amplificando mi marca, mi producto y mi servicio. Y hoy esa es la inteligencia de negocios, una inteligencia basada en datos, basada en prácticas, basada en perfiles de los usuarios que hoy me permite llegar a estos entendimientos de constelaciones de medios, de establecer vínculos entre los usuarios. Pero ¿qué pasa también con estos momentos en que hoy estamos viendo que los medios también no se permiten para entrar a una nueva forma de querer tener presencia por parte de las audiencias? Henry Jenkins, que les digo que es uno de estos grandes teóricos de la cultura digital, perdón, que ya no sé si les estoy compartiendo la presentación o no, no sé si la estaban viendo, ahí ya la vuelven a ver. Él decía que, retomando a Walter Ong, que fue un sacerdote jesuita de la Universidad de San Luis, Missouri, discípulo de Marshall McLuhan, Walter Ong desarrolló un texto que seguramente muchos de ustedes a lo mejor revisaron cuando estudiaron comunicación, el de las oralidades de Walter Ong, que decía que había 2 oralidades, una primera oralidad que se construyó en las culturas originarias donde el patriarca, donde el líder de la comunidad llegaba y reunía a la gente a contarles las historias y a partir de contarles las historias transmitía cultura, valores, emociones y en esa primera oralidad se construyó el proceso civilizatorio. En una segunda oralidad vino cuando en la cultura de los medios de comunicación la gente ya no se reunía alrededor del patriarca, sino se reunía alrededor de la radio, de la televisión, de la prensa,
a saber de esas historias, a saber de esos momentos. Y dice Henry Jenkins que los medios digitales nos aportaron una tercera oralidad. Y esa tercera oralidad tuvo una diferencia. Dice que la gente ya no quería solamente reunirse alrededor del medio para entender la realidad, sino además hoy lo que quieren ellos es ser parte de esa realidad, ser co-constructores dentro de esa realidad. Entonces retoman este momento en que cuando se hizo la inauguración de la feria internacional en la que lanzan la Torre Eiffel, los merolicos estaban alrededor de ella gritando: bienvenidos a una nueva era donde la gente ya no quiere ser el espectador, sino quieren ser los protagonistas. Y dice, eso es justo lo que ocurrió. Estamos en un momento donde los medios nos sirven de vitrina del yo, de representación, incluso de simulación, donde la gente quiere estar. Y la pregunta es, ¿qué función deben de cubrir entonces hoy los medios? O sea, los medios ya no cubren una sola función, que es la de generar vínculos comunicativos. Ya no somos broadcasters, transmisores de información, transmisores de contenido, sino hoy los medios están empezando a servir como vínculos solidarios de redes de personas que quieren socializar, debatir, y donde nosotros, hablando desde la parte del emprendedurismo y el periodismo emprendedor, tenemos que empezar a construir el tema de las ventas y los modelos de negocios. Es decir, estamos ante un momento en que vamos a tener que dejar de ver a los usuarios simplemente como usuarios, consumidores, sino los tenemos que ver como alguien que se apropia día con día de nuestro contenido, se convierte en un enamorado de nuestra marca, y ese enamorado de nuestra marca se va a convertir en el fan número 1, es decir, nuestro primer aliado. Por tanto, hoy en la industria de la comunicación, el reto mayor no es solamente traer tráfico, no solamente es traer gente a nuestras redes. El tema es que lo que tenemos que construir son fandoms, fans enamorados de nuestra marca que nos van a ayudar a ser apóstoles de las mismas. Entonces vamos a parar en este momento esta parte de la presentación para que vayamos a hacer nuestro corte del cafecito y que podamos reflexionar, pero no sé si antes de que entremos y nos adentremos a los nuevos modelos de negocio que están surgiendo y derivando de todas estas situaciones, ¿hay algo que quisieran comentar antes de irnos al corte? ¿Algún comentario, alguna reflexión que les haya detonado esta primera parte que hemos visto del curso? Si no, creo que el hambre les está ganando, ¿no? La sed les llama, ¿no? El despertar con ese cafecito de Cándida. Entonces, si les parece bien, son 9:21, regresamos, bueno, 9:22, si quieren 9:40, nos vemos por aquí para retomar la sesión. Entonces, vamos a apagar como siempre nuestras cámaras y micrófonos, 9:40 regresamos para seguir dialogando.